En una mañana fría y lluviosa, una dama de edad mayor caminaba lentamente en una tienda departamental en Pittsburgh. Paseaba de mostrador en mostrador y parecía como si nadie la notara. Los vendedores simplemente la veían como alguien que miraba sin intención alguna de comprar. Simplemente miraban en otra dirección cuando se detenía a mirar en sus vitrinas. Pero este descuido le salió bastante caro a quienes la ignoraron. Al final, la dama se acercó a un mostrador donde un joven, en el instante que ella se acercó, la saludó cortésmente y le preguntó si la podía ayudar en algo. Ella contestó: no, solo estoy esperando que deje de llover para poder irme a casa. El joven le contestó con una sonrisa: muy bien, ¿desea que le traiga una silla para que descanse? E inmediatamente se la trajo sin esperar a recibir su respuesta. Cuando dejó de llover, el joven la ayudó a levantarse, la apoyó en su brazo y la acompañó hasta afuera, despidiéndola amablemente. Al salir, la mujer le pidió su tarjeta. Meses más tarde, el dueño de la tienda donde el joven trabajaba recibió una carta donde se solicitaba que aquel muchacho fuera enviado a Escocia para tomar un pedido de unos muebles para una casa. El dueño de la tienda respondió que lo sentía mucho, ya que el joven no trabajaba en la sección de muebles, pero que estaría muy complacido en enviar a alguien experimentado para hacer el trabajo. Tiempo después, el dueño del almacén recibió otra carta en respuesta donde le decían que nadie más haría ese trabajo si no era el joven al que solicitaban. La carta iba firmada por Andrew Carnegie, el hombre más rico en aquella época, y la casa que quería amueblar era el Castillo Esquivo en Escocia. Aquella dama de edad mayor era la madre del señor Carnegie, de modo que el joven fue enviado a Escocia y recibió un pedido por varios cientos de miles de dólares. El tiempo pasó, el joven se hizo socio de la tienda y llegó a tener la mitad de las acciones de esta. Ciertamente vale la pena ir una milla más allá. Las personas más exitosas en toda la historia adoptaron el hábito de avanzar una milla extra, porque descubrieron que este sencillo pero poderoso hábito viene acompañado de numerosas ventajas que no son solo físicas o materiales, sino también emocionales y espirituales. Por lo tanto, no deja ninguna oportunidad de dar esa milla extra. Generalmente, estamos acostumbrados a dar o hacer justo lo que se nos pide, lo necesario y nada más. Estamos acostumbrados a vivir en lo que es justo. Si tú me das, yo te doy. Son pocas las personas capaces de dar algo extra. Jesús, Maestro de Maestros, dijo en Mateo 5:41, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, refiriéndose a la actitud de dar algo más en todo momento. Si quieres aprender este hábito e integrarlo a tu vida, déjanos tu comentario abajo y mira hasta el final, porque en este video Napoleón Hill nos enseñará a dar una milla extra y como consecuencia, triunfar. Comencemos. Uno de los principios más importantes del éxito en todos los aspectos de la vida y en todas las ocupaciones es la disposición de avanzar una milla extra, lo que se traduce en rendir un servicio mejor y más abundante con una actitud mental positiva. En este video descubriremos a personas que han pasado de la total pobreza a posiciones de poder aplicando este hábito. Te mostraremos cómo puedes usarlo en tu vida para lograr más y mejores resultados. El hábito de ir una milla extra conduce al desarrollo del amor espiritual, ya que no puede haber mayor expresión de amor que la manifestación de servicio que se rinde con altruismo en beneficio de otros. Emerson tenía en mente esa clase de amor cuando dijo: quienes son capaces de manifestar humildad, justicia, amor y aspiración, son capaces de dominar la ciencia, el arte, el don de la palabra y la poesía, así como la acción y la gracia. Los magnánimos saben muy bien que los que dan tiempo, dinero o refugio al extraño y lo hacen por amor y no por ostentación, recibirán una compensación perfecta, porque de alguna manera el tiempo que parece perdido será redimido y las aflicciones que ellos alivian con el tiempo generarán retribuciones.
No encontrarás un solo ejemplo de éxito duradero que se haya alcanzado sin la aplicación de al menos parte de este principio. El principio no es de invención humana, es parte de la obra de la naturaleza, ya que todo ser vivo está obligado a aplicar este principio a fin de asegurar su supervivencia. Puedes elegir desatender este asunto si así lo quieres. Sin embargo, no puedes hacerlo y al mismo tiempo esperar disfrutar de los frutos del éxito duradero. Por ejemplo, en la naturaleza se aplica este principio en la producción del alimento que crece en los campos. Allí, el trabajador del campo se ve forzado a ir una milla extra por medio de limpiar la tierra, ararla y sembrar en el momento apropiado, cosas por las cuales no recibe ningún pago por adelantado. Si él hace su trabajo en armonía con las leyes de la naturaleza y realiza la cantidad de trabajo necesaria, la naturaleza completará su labor, germinará la semilla y se producirá una cosecha. Además de que por cada grano que él plante en el suelo, la naturaleza le multiplicará otorgándole así los beneficios de la ley de la recompensa creciente. La naturaleza va una milla más allá, produciendo suficiente de lo que necesitas, junto con un sobrante para emergencias y desperdicios. Piensa, por ejemplo, en los frutos de los árboles, las ranas del estanque y los peces del mar. El ecosistema produce lo suficiente para cada ser vivo, asegurando la perpetuación de las especies y permitiendo un margen para emergencias de toda clase. Si esto no fuera así, las especies pronto se extinguirían. Hay quienes piensan que los animales salvajes y los pájaros que vuelan por los aires viven sin trabajar. Sin embargo, los observadores saben que esto no es cierto. Es verdad que la naturaleza provee las fuentes de alimento para todos los seres vivos. Sin embargo, cada criatura tiene que trabajar a fin de tener su participación en ese alimento, de modo que se va desestimando el hábito que muchos han adquirido de tratar de conseguir las cosas a cambio de nada. Cualquiera que decida esforzarse un poco más en cada tarea que haga obtendrá resultados extraordinarios. Cualquiera, incluyéndote. Lo único que debes hacer es decidirte a vivir fuera del montón y esforzarte más de lo que lo hace la gente común. Es todo. Tener este hábito como ventaja atraerá la atención de aquellos que podrían brindarte oportunidades para tu progreso personal y a su vez te auxiliará en distintas áreas de tu vida. Te hará crecer mentalmente y desarrollarás la habilidad y perfección física, agregando a nuestra capacidad para ganar dinero. Un hombre pasó de obrero a millonario. ¿Cómo? Aplicando la milla extra. Andrew Carnegie, el magnate del acero, ayudó a evolucionar a más líderes exitosos de la industria que cualquier otro empresario estadounidense. La mayoría de ellos provenían de trabajos de muy bajo rango, y muchos de ellos bajo su guía acumularon fortunas de enormes proporciones. La primera prueba que Carnegie aplicaba a cualquier trabajador que deseaba ser promovido era la de determinar hasta qué grado estaba dispuesto el trabajador a ir una milla extra. Aplicar esta prueba fue lo que lo condujo a descubrir a Charles Schwab. Cuando el señor Schwab llamó su atención por primera vez, trabajaba como obrero en una de sus plantas de acero. La observación atenta demostró que Schwab siempre efectuaba más y mejor servicio del que se esperaba, además de que lo hacía con una actitud agradable, lo que lo hizo muy popular entre los trabajadores. Fue ascendido de un puesto a otro hasta que al final fue nombrado presidente de la gran corporación de acero de los Estados Unidos, con un salario de $75,000 anuales, lo que actualmente según la inflación serían más de 2 millones. No había posibilidades de que Schwab, trabajando como obrero, ganara un salario como el que obtuvo, ni siquiera en toda su vida. Y él no logró esto por intentar conseguir algo a cambio de nada. Aquello fue posible porque adoptó el hábito de ir una milla extra. En ocasiones, Carnegie no solamente pagó el salario del señor Schwab, el cual era bastante generoso, sino que le dio bonos de hasta 1 millón además de su salario habitual. Cuando le preguntaban al magnate del acero por qué le daba un bono mayor a su salario, respondía con unas palabras sorprendentes, que cada trabajador, sin importar su trabajo o salario, bien podrían meditar. Le di su salario por el trabajo que realmente hizo, y un bono por ir una milla extra, poniendo así un excelente ejemplo para sus colegas. Piensa en ello, un salario de $75,000 al año,
pagado a un hombre que comenzó como obrero, y un bono por más de 10 veces esa cifra por demostrar una buena disposición expresada por la facilidad de hacer más de lo que se esperaba de él. Ciertamente vale la pena ir una milla más allá, y rara vez se le pide a alguien que rinda un servicio mayor que el que se espera que haga y por el cual se le paga. Por lo tanto, si se sigue el hábito, debe ser adoptado por iniciativa personal. La compensación puede manifestarse de diversas maneras. El aumento en el pago puede ser una de ellas, y claro, una promoción también será resultado de ello. También se derivan de ello condiciones favorables de trabajo y relaciones humanas agradables. Y todo esto unido conducirá a la seguridad económica, la cual, como se ha demostrado, puede alcanzarse por méritos propios. En esta parte quizá muchos dirán, es que mi jefe o en mi compañía son unos explotadores que no les importa el esfuerzo de las personas. Ralph Waldo Emerson tuvo en mente esta verdad cuando dijo, si sirves a un amo ingrato, dale un mejor servicio. Pon a Dios en deuda contigo. Cada golpe será reparado. Mientras más se demore el pago, mejor resultará para ti, porque interés sobre interés es la tasa de pago de este deudor. Al igual que cualquier otro tipo de inversión, cuando se cultiva el hábito de ir una milla extra, se generarán dividendos que con frecuencia se producirán de por vida. La desventaja de no ir una milla extra. Era una tarde lluviosa cuando un vendedor de autos estaba sentado en su escritorio en una sala de ventas de Nueva York, donde solo vendían automóviles costosos. La puerta se abrió y entró un hombre de aspecto despreocupado, balanceando su bastón. El vendedor levantó la vista de su periódico, dio un vistazo al visitante e inmediatamente lo catalogó como uno más de aquellos que solo iban a mirar. Y con esa especulación en mente, continuó con su periódico y ni siquiera se tomó la molestia de levantarse de la silla. El hombre del bastón caminó por el salón observando cada automóvil. Finalmente se acercó a donde estaba el vendedor, se apoyó en su bastón y despreocupadamente le preguntó el precio de 3 automóviles. Sin siquiera levantar la vista del periódico, el vendedor indicó los precios y continuó su lectura. El hombre regresó donde estaban los 3 autos, dio unos golpes a las ruedas, volvió a donde estaba el ocupado vendedor y dijo, la verdad no sé si deba comprar el que está aquí o el que está allá, o el del otro lado, o si deba comprar los 3. El vendedor reaccionó con una sonrisa burlona, y entonces el hombre del bastón dijo, bueno, supongo que compraré uno de estos. Envíeme ese de las ruedas amarillas a mi casa mañana. A propósito, ¿cuánto me dijo que valía? Hizo un cheque, se lo dio al vendedor y se fue. Cuando el vendedor vio el nombre de quien había firmado el cheque, su rostro cambió de colores y casi le daba un ataque. Harry Payne Whitney, un hombre de negocios muy rico de aquella época, había firmado ese cheque. Y en ese instante, el vendedor se dio cuenta de que, si tan solo se hubiera tomado el tiempo de levantarse de su silla, hubiera vendido los 3 automóviles sin ningún esfuerzo. Escúchame bien, abstenerse de prestar un buen servicio, por pequeño que parezca, puede resultar algo muy costoso, algo que muchos han aprendido cuando ya es muy tarde. Las industrias siempre han apreciado a los hombres que asumen sus responsabilidades y hacen que el trabajo se realice como debe ser, con la actitud mental correcta, por medio de ir una milla extra. Andrew Carnegie tuvo entre sus filas a trabajadores que se transformaron de humildes trabajadores a millonarios reconocidos. Él reconocía su valor y disposición de ir una milla extra. Nadie ha alcanzado alguna vez éxito duradero sin hacer más de lo que se esperaba de él. Este principio se halla bien ratificado por las leyes de la naturaleza y está bien respaldado por un buen cúmulo de evidencia en cuanto a su solidez. Está basado en el sentido común y en la justicia. El mejor método de probar su solidez es aplicándolo en la vida diaria. Algunas verdades se aprenden mejor sobre la base de la experiencia personal. Ahora sabemos las reglas por medio de las cuales se alcanza el éxito. Apropiémonos de ellas y usémoslas inteligentemente. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este video, no olvides comentar, compartir y activar la campanita. Si quieres adquirir el libro La llave maestra de la riqueza,
En la descripción te dejaremos el link para adquirirlo. Gracias y hasta la próxima.